Lección bíblica número 21. El tema de la lección es: la colaboración de todos es imprescindible en la obra. El texto central dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. El pensamiento central lee: así como los hermanos de Antioquía sabían la importancia de la predicación del evangelio y la colaboración durante momentos de necesidad, así nosotros somos desafiados a seguir este modelo. La lectura bíblica va a estar en Hechos 11 del 19 al 30. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los hermanos juntos en armonía. Lección 21, hermanos. Aleluya. Seguimos hablando de la iglesia, la obra misionera, cómo el Señor sigue usando a los apóstoles, amén, gloria al Señor, y moviéndose con poder en el comienzo de la iglesia cristiana, de la iglesia apostólica, amén, gloria al Señor. Y el tema de esta mañana es: la colaboración de todos es imprescindible en la obra. ¿Qué es la colaboración? Vamos a ver, ¿qué es colaborar? Que todos aporten. Hay un coro que dice: si todos trabajamos, la gloria no es del hombre, la gloria es de Jehová. Si todos trabajamos, qué bueno será. Unidos, la colaboración, ¿verdad? Es indispensable para que la obra del Señor eche para adelante. En toda organización, en todo grupo, tiene que haber colaboración, ¿verdad que sí? Porque a menos que usted viva solo, si usted vive en familia, se supone que los miembros de la familia, ¿qué hagan? Colaboren los unos con quién, con los otros, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos, ¿verdad? Amén, que uno no tenga que repetirle: si ves trastes en el fregadero, frégalos, ¿verdad? Si ves el zafacón lleno, bota la basura. Son cosas que uno no las debe repetir, ¿verdad que no, hermano? ¿Verdad que no? Que debe haber esa colaboración, ¿verdad? Antes que mamá se los diga, pues los muchachos, ¿qué deben hacer? Colaborar. En la iglesia es igual, hermano. La colaboración es sumamente importante porque mantiene a la iglesia unida, ¿verdad? Y la obra funciona mejor. Dice el texto central: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos
Lo leí al revés. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si ustedes vieron las gráficas que yo les envié, hay un mapita, ¿verdad? Que más o menos, si lo vieron, si lo busca después en su página de Facebook, ahora no. Allí está el mapa de las ciudades que se mencionan en esta lección para que más o menos usted se ubique en esa área de lo que es Antioquía, que es el Asia Menor. Dice el pensamiento central, así como los hermanos de Antioquía sabían la importancia de la predicación del Evangelio y la colaboración durante momentos de necesidad, así nosotros somos desafiados a seguir este modelo. Amén, gloria al Señor. La iglesia trabajaba en unidad. Fíjense que desde el principio estaban todos unánimes. ¿En dónde? En el aposento alto. Cristo los mandó a que estuvieran allí orando unánimes para recibir la promesa del Espíritu Santo. Y ese espíritu de unidad que siguió a través del desarrollo de la primera iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Así que en la introducción dice que vamos a ver cómo todo aquel que pone su disponibilidad y en obediencia al Espíritu Santo será un instrumento en la obra del Señor. En Antioquía, ¿verdad?, se establece una nueva base de operaciones misioneras. Y en el libro de los Hechos podemos encontrar la conversión de Saulo, la predicación de Pedro en la casa de Cornelio y la liberación de Pedro de la cárcel. Pero en esta mañana lo que vamos a estudiar, ¿verdad?, que es de gran importancia en el plan literario de Lucas, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, que refleja el gran designio del Señor de la mies. La mies es mucha y los obreros son ¿qué? Amén. Preparando a sus siervos y llevándolos al cumplimiento de su obra universal. La obra universal es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que la fundación de la iglesia en Antioquía de Siria se enlaza con la amplia predicación del Evangelio en Israel, que siguió luego del martirio de Esteban. Sin embargo, los esparcidos salen ahora fuera de los límites de la Tierra Santa para testificar ante los judíos residentes en los países vecinos. Vamos a ver que en Antioquía el mensaje llega a los gentiles, aunque ya había llegado a ¿dónde? A Samaria, ¿verdad? Fundándose una iglesia constituida por convertidos de ambas razas y ha de servir como base para la extensión del Evangelio hacia el occidente. También veremos en esta lección cómo Dios, a través de Agabo, un profeta, advierte sobre una hambruna y cómo la iglesia colaboró ante esta situación. Así que ese es el panorama que tenemos en esta mañana, cómo se funda la iglesia en Antioquía. Amén. La primera parte dice, la predicación se expande, y estamos en Hechos 11, 19 al 21. Vamos a empezar leyendo, hermano Matías, por aquí. Amén, gloria al Señor, y luego la hermana Aní y la hermana Teresa. Amén. Fíjese que la evangelización de los gentiles causó impacto en los judíos. La semana pasada, ¿verdad?, el hermano Pito, que dio la lección, el hermano Félix Jr., habla de Pedro, que Pedro recibe una visión de animales, de diferentes cosas. Y gloria al nombre del Señor, Pedro, el Señor le dice, mata y come, y él le dice, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Él le dice, no llames tú común a lo que yo limpié. Y Dios le hace saber a Pedro que vienen gentiles a buscarlo. Amén, porque Cornelio era un oficial romano, amén, para que él les predique el Evangelio. Entonces, Pedro hace un testimonio. ¿Ve? Pedro es interrogado sobre la acción de este al entrar a casa de hombres incircuncisos. Si usted leyó el capítulo 11 completo, dice en el verso 11, en el verso 1 y 2, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea
que también los gentiles habían recibido ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Adiós, Pedro, porque tú fuiste a predicarle a gentiles. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pedro le cuenta, y ahí está todo el testimonio del apóstol, diciéndole, no, Dios fue el que me envió a hacerlo. Lo que quiere decir que la salvación no era exclusiva de los judíos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y me gusta el verso 16 y 17 de ese capítulo, porque entonces el apóstol Pedro dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Amén. En otras palabras, la salvación es para toda la humanidad. Amén. No es para una gente en específico, no es para una clase social en específico, aunque Cristo a los suyos vino y los suyos ¿qué? No les recibieron, pues a los que les recibieron les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Entonces Pedro le dice, no, si ellos también recibieron el Espíritu Santo. Amén. O sea, esto no es exclusivo para los judíos ni para los apóstoles. Dios quería derramar su Espíritu sobre todos, como dice el profeta Joel. Derramaría de su Espíritu sobre toda ¿qué? Carne. E independientemente de las dudas y preguntas de algunos de los miembros, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén confirmó la acción de Pedro al bautizar a los primeros gentiles que vivían en Judea. Eso lo dice los versos 16 al 18 que yo acabo de leer, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y dice el verso 18 que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento ¿para qué? Para vida. Gloria al Señor. Así que también tenemos la misma oportunidad de salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que Dios quería que los gentiles fueran parte de la comunidad cristiana también. Gloria al nombre de Jesús. Así que también son parte de la iglesia del Señor. Ahora van a evangelizar, el escenario se prepara para la evangelización de los gentiles. Y Lucas está listo para lanzarse al tema principal de su libro, que es mostrar la expansión del evangelio y la iglesia en todo el mundo romano. Recuerde que estamos bajo el imperio romano en esta porción de la escritura, en el libro de los Hechos, pero aún así el evangelio se estaba predicando en todos aquellos lugares. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver entonces la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Los judíos helenistas en la Antioquía de Siria, helenista viene de griego. Recuerde que el idioma común de aquella época era el griego de la plebe, el griego común. Y esta ciudad pronto se convertirá en el escenario y el trampolín para la actividad misionera a otras partes del Imperio Romano. Estoy leyendo en el libro, ¿verdad? No sé hasta dónde llega su lectura, pero también servirá como una especie de área de segunda sede para la iglesia en crecimiento. Antioquía era la ciudad más grande de Siria. Se encuentra en el río Orontes, a unas 300 millas al norte de Jerusalén y a 20 millas tierra adentro desde el Mediterráneo. Josefo llamó Antioquía la tercera ciudad en la tierra habitable que estuvo bajo el Imperio Romano. Antioquía tiene entre 500.000 y 800.000 habitantes y tenía una población judía particularmente numerosa. Antioquía es la capital de la provincia romana de Siria y es un importante centro comercial y económico. Así que cuando Lucas abre su narración, hay una comunidad eclesiástica en Antioquía. Esta desempeñaría un papel destacado en la historia del Evangelio. Ninguna otra ciudad aparte de Jerusalén aparece con tanta frecuencia en la historia de Lucas. Por ahora la describe como la iglesia donde comienza la misión a los gentiles en general. Antioquía pronto se convertirá en una iglesia patrocinadora de la misión, enviando a Pablo y Bernabé en giras de evangelismo, como más adelante vemos en Hechos 13 del 1 al 3, y Pablo utilizará Antioquía como su base de operaciones. Fíjese, cuando comienza una iglesia, un concilio, siempre empieza una sede. ¿Qué es una sede?
la iglesia principal, ¿verdad que sí? En el caso de nosotros, la historia de la iglesia de este concilio, ¿verdad? Es que este concilio sale del concilio de Cristo misionera. Amén. La iglesia Fuente de Salvación Misionera sale de la iglesia Cristo misionera. ¿Por qué sale esta iglesia aparte del concilio de Cristo misionera, verdad? Porque había un grupo de hermanos que querían expandir la obra, ¿verdad? Esta iglesia surge en el este de Puerto Rico, en lo que es Las Piedras, Junco, por allá, en esos lugares. Y había un deseo de expandir la obra. Porque como yo les dije en una ocasión, la iglesia no se puede quedar, ¿qué? Encapsulada. Usted no se puede quedar encerrado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que eso creó que un grupo saliera de ese concilio y fundara la iglesia Fuente de Salvación Misionera en el barrio Lijas de las Piedras por el hermano Regino Marín, ¿verdad? Que fue el fundador del concilio, el papá de Rubén Marín, de Misael Marín y de todos los Marín, ¿verdad? Ese fue el hombre, ¿verdad?, que comenzó la obra. ¿Ustedes saben cuál fue una de las primeras iglesias fundadas de Fuente? ¿Usted sabe cuál fue? Esta iglesia. El concilio lleva más o menos la misma edad de esta iglesia. Esta iglesia lleva ¿cuánto? 52, 53, perdí la cuenta. Más o menos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Porque esta fue una de las primeras iglesias fundadas. No me pregunte cómo llegó Fuente de Salvación a Vega Baja. Eso había que preguntarle a los, ¿verdad?, los que comenzaron la historia. Amén. Pero esta iglesia de Almirante Sur fue una de las primeras hijas de la iglesia de Lima. Y la iglesia de la barriada Sandín vino un poquito después, pero curiosamente, mire a dónde llegaron del área este. Llegaron al área norte, porque nosotros estamos en el norte, y se fundó esta iglesia. ¿Y quién fue el primer pastor de esta iglesia? Vamos a ver si usted se acuerda. ¿Quién fue el primer? El hermano, ¿verdad? José Ortiz. Amén, que fue el primer pastor. Luego vino el hermano Miranda. Amén, Miranda, José Miranda. Después vino el hermano Pablo Delgado y por ahí siguió la historia, ¿verdad que sí? Pero esta iglesia lleva más o menos el mismo tiempo que la iglesia madre. Amén. Porque eso es lo que hace una iglesia. Se supone que se multiplique. Amén. De esta iglesia sale la iglesia de Morovis. ¿Usted lo sabía? Que la iglesia de Morovis la fundó esta iglesia. ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía, hermano? Pues ahora lo sabe. Y así la iglesia de la playa fundó la de ¿quién? La de Manatí. Y así pues siguió la de Ciales y por ahí, mire, se siguió expandiendo, amén. Y en el área este pues se siguió expandiendo el concilio de iglesias Fuente de Salvación Misionera, que ahora es internacional porque está fuera de Puerto Rico, amén. Ya está en América Latina y ya está en Europa y ya está en África, hermanos. Así que Dios ha permitido que se expanda la obra, amén. Y que haya crecimiento para la gloria y la honra del Señor. Lo que sucede con todos los concilios, hermanos. El primer concilio que llegó a Puerto Rico fue las asambleas de Dios. Y las asambleas de Dios fue el que trajo, ¿verdad? Gloria al Señor, los primeros creyentes aquí a Puerto Rico. De ahí sale la Iglesia de Dios Pentecostal, asambleas de iglesias cristianas. Pero la primera iglesia americana pentecostal que vino a Puerto Rico fue la iglesia Asambleas de Dios. Amén. Si usted quiere más información, vaya al libro El siglo del Espíritu Santo. Y ahí ve toda la historia de la iglesia y cómo se fundaron los concilios principales. Amén. Así que los apóstoles también esperaban que se difundiera el evangelio a toda esa área conocida, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso en nuestra época, en nuestra niñez, si tienen algo que aportar, los que saben de la historia, levantan la mano y hablan. Cuando comenzamos una obra, por ejemplo, yo me acuerdo que en Yabucoa teníamos escuelas bíblicas de extensión. Esas clases bíblicas de extensión tenían dos propósitos. Una era impactar a los niños, junior. Cuando tú llegabas a una casa que habían 10 muchachos, aquí se puede hacer una escuela bíblica. Eso pasaba en Yabucoa. Aquí tuvimos escuelas bíblicas de extensión en algún momento dado, ¿verdad que sí, hermano? ¿Y cuál era el segundo propósito de esa escuela bíblica de extensión? Evangelizar y que se fundara otra iglesia. Amén.
Porque si usted veía que el grupo iba creciendo y ya no cabían en la iglesia principal, pues usted decía, no, ya como que esta gente puede estar, ¿verdad? Podemos crear otra iglesita por aquí, gloria al nombre del Señor. Y esa era la importancia de las escuelas bíblicas de extensión, como le llamaban. Amén. Que no nos quedábamos centrados en el templo, sino que salía un hermano o una hermana a dar escuelas bíblicas en los barrios. Amén. A los barrios donde los niños no podían llegar a la iglesia. Porque antes no habían tanta guagua, ni tanto cajo, ni tanta cosa, ¿verdad que no? Había que llegar a dónde, hermano. Había que llegar a ellos. Si ellos no llegan a ti, tú llegas a ellos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso permite que la obra que se expanda y crezca. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la importancia, hermano, del trabajo personal. Esa es la importancia de la evangelización. Esa es la importancia de predicar el evangelio fuera del templo, porque ganamos almas para el reino de Cristo y pueden fundarse nuevas iglesias. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así que la historia de Antioquía se refiere a los que habían sido esparcidos por la persecución que estalló cuando mataron a Esteban. Anteriormente mencionó a estos judíos helenistas como personas que predicaban la palabra donde quiera que iban. Mire, Hechos capítulo 8 y verso 4 dice, y si su Biblia es como la mía, dice los primeros misioneros. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando. Así que la persecución tuvo un propósito. ¿Cuál fue el propósito de la persecución? Que se esparciera, ¿qué? Amén, que se esparciera el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Recorrieron Judea y Samaria, fueron a Fenicia, al norte de Cesarea, la isla de Chipre, que es en Grecia, y Antioquía. Estos judíos exiliados de Jerusalén, que vivían en las áreas que Lucas menciona, predicaron el evangelio, pero solo a los otros judíos. Fíjese que los judíos que se convirtieron le predicaban ¿a quiénes? ¿A quiénes le predicaban? A los de ellos. ¿Dónde comenzaron los apóstoles a predicar, hermano? ¿Dónde comenzaron los apóstoles la evangelización? ¿En la cancha bajo techo? En la sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Digo en la cancha bajo techo, lo traje al modernismo. Amén. ¿A dónde fueron primero? A la sinagoga. ¿Y por qué fueron a la sinagoga? ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Los judíos. ¿Qué se hablaba en la sinagoga? La ley. Amén. La ley de Moisés. Pues ahí empezaron a entrar ellos a predicar el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Fíjese que Cristo también, cuando estuvo en su ministerio, entró ¿a dónde a predicar? A las sinagogas. Porque el propósito de Jesús era que su nación entendiera y comprendiera que el cumplimiento mesiánico había llegado. Ellos no lo entendieron así, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, y ya usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Ahora la iglesia de Antioquía está avanzando más allá de las áreas donde Pedro y Felipe han hecho obra misionera, pero aún no predicaban para los gentiles, ¿verdad? Dice el verso ahí 20, el 19, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio ¿de quién? Del Señor Jesús. Comienza la predicación a los gentiles y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. No sabemos qué causa que estas personas de Antioquía comiencen a predicar el evangelio a los gentiles. Pero esta gente empezó a predicar que Jesús era el Señor, en lugar de anunciarlo como el Mesías, ¿sabe? En palabras de Lucas cuentan las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. La palabra Señor, y lo dice su expositor, creo ahí, tiene más significado en la cultura helenística, que la palabra Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra Mesías, ¿a quién se supone que atrajera? ¿Quiénes eran los que estaban esperando al Mesías? Los judíos, ¿verdad? Era una promesa para el pueblo de Israel, no para los gentiles.
Lo que pasa es que la salvación pasó a nosotros y el Mesías nos ha salvado a nosotros, ¿verdad? Pero en la presentación del Evangelio ellos no iban, que Jesús es el Mesías de Israel, no, lo presentaban como ¿qué? Como Cristo el Señor. Amén. Gloria al nombre, teniendo una apertura mayor. Mire, hermano, es bien importante cuando usted va a evangelizar, qué tipo de vocabulario, qué tipo de entrada usted tiene en los lugares. Amén. No en todos los lugares se predica igual, ¿verdad que no? ¿No? ¿Verdad que no? Si usted va a otro país, usted tiene que amoldarse a la cultura de ese país. Y es bueno que le pregunte a alguien del lugar a donde usted va, qué cosas usted puede decir, qué no puede decir, qué cosas le llegan, qué cosas no le llegan, ¿verdad? Modificar las palabras, porque hay palabras aquí que son buenas, que allá son malas, ¿verdad? Y usted tiene que saber cómo hace la entrada a diferentes lugares. Amén. Como decíamos en una clase pasada, usted no puede entrar a un residencial público a predicar si no pide permiso. Eso es aquí en Puerto Rico. Y estamos en Puerto Rico, usted sabe. Usted no puede ir a predicar a una cancha, tiene que pedir el permiso, ni al parque, tiene que sacar un permiso, ¿verdad? Que hay mucho protocolo. Amén. O sea que para entrar a evangelizar hay que tener un orden. Hay que tener un orden, hermano. En mi niñez yo me acuerdo que nos parábamos en cualquier poste a predicar, ¿verdad? En cualquier esquina. No había esa, y como quiera había persecución, porque en Yabucoa había mucho catolicismo, amén, y mucha idolatría. Era bien difícil predicar el evangelio, pero en cualquier esquina nos parábamos y allí predicábamos la palabra del Señor, amén. Hay países que usted no se puede parar en la calle a predicar, ¿sabe? ¿Por qué? Se lo llevan preso. Aún en los Estados Unidos usted tiene que saber dónde usted se para a predicar. Eso no es a lo loco. Usted tiene que tener unos permisos y unas cosas para poder predicar la palabra de Dios. Así que la iglesia de Dios tiene que tener un orden. No, que el Señor me mandó a predicar. No. Establezca el orden. Sométase a las autoridades. No vaya como los locos por ahí predicando, porque, hermano, no se puede. Porque yo no puedo llegar aquí al Coliseo Roberto Clemente y decir, vengo aquí a hacer una campaña. ¿Y quién te dio permiso? Fuiste al municipio a llenar los papeles, pagaste o qué sé yo, ¿verdad? Eso no es así, hermano. Amén. Así que hay que tener un orden para predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Es bueno que están las redes sociales, porque en las redes sociales usted puede predicar y nadie lo limita. Y llega a todo el mundo. Ahí usted no saca permiso. Permiso de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que estas personas, probablemente que estaban predicando, eran líderes de la iglesia, ¿verdad? Son anónimos y desconocidos para nosotros, pero empezaron la evangelización gentil generalizada, reaccionando al llamado del Espíritu. Lucas nos dice que la mano del Señor estaba con ellos, porque mientras predicaban, el Espíritu Santo valida su testimonio y como resultado la gente cree, ¿verdad? Sin fe es imposible que. Acuérdense que ellos están hablando de un Jesús nazareno. Tenían que probar. La gente tenía que creer ese mensaje. No todo el mundo lo iba a creer. No todo el mundo lo iba a aceptar, hermano. Por eso usted tiene que ir lleno de la unción del Espíritu Santo a predicar. Amén. No es hacer un culto por hacerlo, hermano. Es que usted vaya con la conciencia y con el deseo de que Dios haga algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted va sin fe, no va a obtener resultados. Amén. Gloria sea al Señor. Así también la iglesia de este tiempo debe ser impulsada por el Espíritu para ir a los lugares encomendados y que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Vamos a ver la segunda parte. Bernabé es enviado a Antioquía. Nos lee el hermano Tony, la hermana Meche y el hermano Miguel Silva.